¿Quién es esta mujer? Nació en Inglaterra. Dice llamarse María. Se ha encerrado para escribir lo que ha vivido ese día, el 20 de mayo de 1822. María tiene 37 años. Estuvo casada con un marino, Thomas Graham, capitán de fragata. A veces, ella se quedaba a esperarlo en Londres. En otras ocasiones, viajaban juntos. De regreso, ella publicaba sus recuerdos de viaje. Prósperas editoriales se especializaban en la publicación de libros ilustrados que describían lugares atractivos y lejanos. En este viaje, después de 13 años de matrimonio, Thomas Graham muere de pronto cuando cruzan el Cabo de Hornos. María recorre miles de millas con los restos de Graham hasta encontrar un cementerio seguro para la gente de su religión. Ahora está sola, en una casa que arrienda en Valparaíso, entre los muebles que le han vendido o prestado otros ingleses del puerto. Sabes que no puedo seguir escribiendo y así. ¿Qué pasa? Porque no, o sea, no tengo. A ver, mira. Bueno, yo soy una actriz que tengo que tengo que descubrir este personaje y en realidad siento que me faltan datos, me faltan antecedentes. No solamente cosas biográficas, yo siento que me falta como realmente imbuirme en lo que es, lo que le pasó, lo que ella realmente sentía, por qué reaccionó de tal o cual manera. Siento que fue como todo demasiado rápido, o sea, me dijeron, tú mira, haces esto, la María Graham, y no puedo hacerlo así, no puedo porque no, o sea, estoy con el vestido, estoy escribiendo con las plumas y realmente no tengo idea de lo que estoy haciendo. Entonces, necesito que ustedes o que juntos o que de alguna manera recopilemos más antecedentes o me cuenten más cosas para yo poder armarme el personaje en la cabeza, porque me cuesta entenderlo. O sea, lo que pasa es que me paso de una posición a otra, entonces de repente pienso que bueno, que ella vino, enterró a su marido y en realidad lo enterró y se puso a hacer todo lo que quería y se le olvidó que se le murió el marido. ¿Te fijas? O sea, lo dejó bien enterrado, muerto, tranquilo y entonces trato de entender por qué reaccionó de esa manera o qué sentía ella realmente por el marido o a lo mejor si esto de empezar a trabajar era una manera de protegerse de la pérdida. Mira, yo creo que la Mary Graham, como muchas otras mujeres en la historia, marcó rutas en su época, ¿no? Fue una mujer distinta, intentando con mucha voluntad además hacer un esfuerzo por hacer cosas diferentes a lo que el promedio de las mujeres de la época estaban haciendo. Bueno, se me ocurre pensar haciendo algo más allá de lo que sería el rol de esposa, dueña de casa, sino que incursionando en el periodismo. Entonces, desde ese punto de vista, yo diría que en una de estas podríamos pensar que la Mary Graham fue en su época una feminista, entendiendo el feminismo es un esfuerzo de integración y de realización más allá de la casa. Tenían una búsqueda de realización femenina más integral. Hoy recorremos la distancia entre Santiago y Valparaíso en menos de 2 horas. Utilizamos una carretera que perfora las montañas y salta sobre los esteros. En 1822, el camino era poco frecuentado y peligroso. Una mujer sola no se arriesgaba a transitarlo. María lo hará, para dejarnos el relato de su aventura.
Del pequeño puerto que conoció María Graham no queda nada. Entre noviembre y diciembre de 1822 hubo una serie de terremotos que destruyeron casi todos los edificios existentes. La zona del Almendral, donde arrendó una pequeña casa, es la misma donde hoy se levanta el Congreso Nacional. El Almendral quedaba separado del resto de Valparaíso en época de lluvias. Un grabado de 1854 nos muestra los enormes cambios que experimentó el puerto en poco más de 30 años, gracias a la libertad de comercio que acompaña a la independencia política de Chile. Los comerciantes ingleses comenzaron a llegar en 1811. Hacia 1820 eran apenas 7. Aunque sus compatriotas la ayudan a instalarse y tratan de darle compañía, la viajera no se siente cómoda entre ellos. Los considera faltos de educación y no tolera la vulgaridad de las mujeres. Una mujer viuda, según las costumbres de la época, hubiera debido encerrarse durante el duelo. María Graham no lo hace. Ni siquiera menciona sus sentimientos. Recorre el lugar, primero a pie, luego a caballo, y observa a la gente. Anota sus impresiones. Podemos reconstruir la vegetación que veía desde su ventana y durante los paseos. En el arenoso sendero encontré una variedad de la amapola amarilla, algunas matas de las que hay silvestres en Inglaterra, verbenas, 2 o 3 clases de trébol, hinojo, una pequeña malva, 3 o 4 clases de geranios, acederas, llantenes, alfalfas y varias flores más que me permitieron imaginarme en un campo inglés. En otra parte, describe el modesto mobiliario de las casas vecinas donde la reciben y agasajan a pesar de su escaso conocimiento del idioma. Las mujeres se instalan en un estrado, los hombres se sientan aparte. Una de las señoras ceba el mate. Cuando se lo pasan a María, ella tiene que pensar 2 veces antes de tomarlo. Pero más tarde no vuelve a mencionar el asunto, dando a entender que acepta esa costumbre local como tantas otras. Cuando un actor prepara un personaje, trata de buscar la mayor cantidad de elementos que le permitan entenderlo. Si uno pudiera, trataría de meterse en sus pensamientos, tratar de entender sus motivaciones, sus reacciones. Y en esta búsqueda yo me encontré con un cuaderno de apuntes de María Graham, donde ella anota semblanzas de personajes, las costumbres de la época. Ella en realidad se interesa por todo, ¿eh? Se interesa por la política, por la economía, por las personas, por las costumbres, por el modo de hacer las cosas en los diferentes lugares. No era solamente como una especie de diario de vida o algo así, sino que era algo realmente destinado a que otros lo pudieran usar, que a otras personas le pudiera servir. Eran como guías de viaje, esos libros que la gente leía en esa época para saber qué cosas podía decir o no en un país, qué cosas podía hacer, qué era bien o mal visto, qué tipo de clima había, qué cantidad de gente. Información que resultaba muy útil para la gente en la época.
El Camino de Santiago a Valparaíso que conocemos hoy se inició en su construcción a fines del siglo XVIII, con medios evidentemente mucho más rudimentarios a los que hoy día conocemos. Ambrosio Higgins, padre de Bernardo, fue quien inspiró y supervisó la realización de esta gran obra, que se realizó entre 1792 y 1797. Ambrosio Higgins escribe una carta al rey dándole cuenta de los avances. Le dice al rey: pero felizmente la constancia en el trabajo y el empeño general difundido hasta el último peón han llegado a vencer dificultades que parecían superiores a las fuerzas del reino, que ve hoy con la más agradable sorpresa correr sin dificultad los carruajes por donde apenas podían trepar las caballerías y mulas de carga. Estas son las dos monturas que se usaban habitualmente. Esta es la montura inglesa. Muchas de las damas tenían una condición de su ropaje diferente a de las personas del país, diríamos. De manera que ellos vestían como amazonas. Por lo tanto, correspondía a eso esta montura. Como tú puedes ver, tiene dos cachos, por las cuales seguramente tú te vas a tener que afirmar muy bien. Porque es cuestión de acostumbrarse. En un momento dado, sientes la sensación de desequilibrio, ¿no? Pero tú vas a ver que afirmando muy bien las piernas aquí en estos dos cachos, tú te vas a sentir muy bien. Esta era la montura de mujer inglesa y esta era la montura de mujer... Exactamente. Chilena. Es chilena. Esta es la montura que incluso se estuvo usando hasta hace muy poco, solo que después ya la mujer se liberó y empezó a montar a dos asas igual que los hombres. Bueno, ¿y habrían en esa época mujeres que montaban a dos asas o no? ¿O definitivamente era muy mal visto y solamente montaban así? Exactamente. La misma María Graham, ella dice que en la laguna Quillaculeo conoció a una mujer que domaba potros y la venían a buscar para que domara potros. ¿Y los domaba en esta montura? No, en montura chilena, en montura dos asas. Pero se supone que una dama tenía que montar en forma muy digna y sobre todo muy elegante. O sea, no se podía sentar con las piernas abiertas de ninguna manera. No, el pudor eso no lo permitía. De manera que, de todas maneras, tú ves que se puede perfectamente equilibrar con la pierna aquí y sujetarse con el estribo. ¿Y usted cómo encuentra que es cuál de estas dos monturas es más segura, según usted? Yo creo que ambas. Depende de cómo se acostumbre la persona. Ambas pueden perfectamente... ¿Y en relación a la otra? A la de dos asas, desde luego es mejor el equilibrio a dos asas, eso no hay duda, porque aquí de todas maneras ambas piernas caen a un mismo lado. O sea que se sacrificaba el equilibrio por la compostura. Claro, exactamente, por la dignidad y sobre todo la prestancia que tenía que tener la mujer. ¿Y a usted qué le parece eso? Mire, me parece que era elegante y muy femenino. Estupenda esa montura y muy segura, pues. ¿Y cómo se va a caer una persona si aprieta aquí las piernas? ¿Usted las encuentra más seguras esas que las de hombre? Yo con la de hombre no me diga, porque yo no he andado nunca. Sino la montura de mujer, esa otra, la chilena, que está con un solo gancho, esa yo no la encuentro segura. Pero la gente que montaba se encontraba muy segura con ella. Bueno, me siento menos incómoda de lo que pensé antes de subirme, no sé si tiene que ver con que este caballo es manso, pero me estoy sintiendo bastante bien. Lo que sí tengo más o menos claro que todavía no me atrevería a hacer ningún movimiento más rápido, ni trotar y, bueno, galopar, evidentemente no. Pero
pero lo siento bastante más seguro de lo que pensé. Yo tenía la sensación de que uno quedaba en una situación bastante más como inestable. A ver, ahora que estamos entrando en terreno más campestre, vamos a ver. Déjalo nomás, déjalo, y va a parar solito. ¡Para! ¿Qué pasó? Pasó que... ¡Ay, qué susto! Mira, cuando empezó a trotar, sentí que era agradable y que estaba bien, digamos. Ahora, nunca pensé que se iba a poner a correr de esa manera. Y paró porque había una reja, no sé, que pensé que la iba a saltar. O pensé que se iba a estrellar o no sé. Pero ya que no me haya caído, me parece casi milagroso. Más o menos. Ya. ¿Qué me hiciste? María Graham sale de Valparaíso el 22 de agosto de 1822, acompañada por una sirvienta, un arriero y uno de sus amigos ingleses, el capitán Spencer. Utilizan 4 caballos y 2 mulas que transportan el equipaje. Hoy nos resulta imposible identificar el sendero que escogieron. En vez de subir las alturas del puerto por el ancho camino carretero que Chile debe al padre de Bernardo Higgins, tomamos el antiguo, que por ser más corto que aquel y a pesar de su escasa comodidad, es todavía preferido por los leñadores y a veces por las recuas de mulas. Este camino es sumamente escabroso y cortado en muchas partes por las lluvias. Cuando llegamos a la cumbre, vimos extenderse ante nosotros una inmensa llanura llamada los Llanos de Peñuelas, limitada a lo lejos por cerros sobre cuya cima se destacaban las nevadas cumbres de los Andes. Atraviesan esta llanura numerosos riachuelos, pero está desprovista de árboles. Al término se halla otra casa de postas. La casa de postas era el sitio donde los viajeros y sus cabalgaduras reponían fuerzas, donde se conseguían caballos frescos para quienes deseaban acelerar el viaje. Está anotado para cada lujo de para las tiendas. Y sin agua, ¿cómo haciendo? El bucólico y pintoresco paisaje nos hizo recordar las verdes colinas, los arroyuelos y rebaños de Devonshire. Saliendo de allí, un camino recto y completamente plano de unas 12 millas de largo conduce a Casablanca.
Los campos, a uno y otro lado, están enteramente cubiertos de espinelas o mimosas, cuyas fragantes flores perfuman la atmósfera. Pero la estación es aún demasiado temprana para la mejor y más bella parte de la flora de Chile. El paisaje ha cambiado totalmente en menos de 2 siglos. Donde antes hubo pantanos, encontramos un lago artificial. Donde crecía la vegetación autóctona, vemos bosques artificiales de pinos y eucaliptus. A pesar de tantas modificaciones, la cordillera de los Andes continúa dominando el horizonte. María Graham y sus acompañantes salieron de Valparaíso muy temprano. Después de cabalgar casi todo el día, pudieron ver a lo lejos el pueblo de Casablanca, probablemente desde este mismo lugar. La vieja carretera ya no es usada por nadie. Originariamente, este lugar se llamó el Valle de Acuyo. Casablanca se debe a, según la leyenda, que existía aquí una casa blanca que se veía desde muy lejos, bajando desde la zona de Zapata. Es por eso que antes que existiera incluso el pueblo, se denominó a este lugar de ese modo. Ahora bien, en estos libros, en que están los bautizos que se hicieron en esta parroquia, aparecen las distintas personas catalogadas según su procedencia en castas o estamentos. Así tenemos indios, tenemos mestizos, tenemos españoles. Estas denominaciones de casta van a desaparecer durante el periodo de la independencia, periodo en el cual los gobernantes chilenos abolen el sistema de castas para pasar a denominar a todos los nacidos en esta tierra chilenos o chilenos americanos. La carretera entre Santiago y Valparaíso pasaba antiguamente por el interior de Casablanca. Esto producía en realidad dentro de Casablanca un gran movimiento de vehículos, de pasajeros, porque los buses se detenían en Casablanca y la gente se bajaba ahí. Entonces, otra cosa de que las noticias que había tanto en Santiago como en Valparaíso se recibían muchas veces a través de conversaciones con los pasajeros. El año 1930, cuando se construyó el camino por fuera de Casablanca, entonces resultó que Casablanca quedó aislada. Se aisló en cierto modo porque la carretera pasaba por fuera. Ya no. Entonces, Casablanca principió a ser olvidada. Los centros poblados nacen junto al camino para servir a los viajeros y decaen o mueren cuando el camino los abandona. El campo de este lado parece mucho más fértil que el que pasamos ayer. Entre los grupos de espinelas veíanse espacios claros pertenecientes a diversas propiedades rústicas. El camino corre entre 2 filas de hermosos árboles que se hacían más y más numerosos a medida que nos acercábamos a la cuesta y formaban matorrales y bosquecillos en las profundas cañadas que interrumpen el camino. La dificultad principal del segundo día de viaje fue el cruce de la cuesta Zapata, cerro muy escarpado con un camino que subía dando 16 curvas. Hoy, el túnel nos permite recorrer ese trayecto en un par de minutos. El ondulado valle del Cajón de Zapata se desplegó a la vista de los viajeros, con sus hondonadas cubiertas de vegetación y nevadas montañas en el horizonte que formaban un bellísimo paisaje. Aquí todo es aún demasiado nuevo, tanto que no sorprendería ver salir a un salvaje de entre los árboles próximos o escuchar el rugido de una fiera en el cerro.
Cuando nos resignamos a dejar el hermoso sitio desde donde dominábamos el paisaje, descendimos al valle y dimos descanso a los caballos en la casa de postas. María Graham describe el charquicán que ofrecen a los viajeros en la casa de postas. Desde entonces, poco han variado los ingredientes y procedimientos. Con el tiempo se ha ido achicando la cocina, se ha ido achicando los espacios, esta es una cocina grande. Se ha ido achicando todo, además las casas. Bueno, además las casas también. Pero, y se ha ido modificando el papel que la mujer desarrolla dentro y fuera de la casa. Ahora, lo que no ha cambiado, o sea, ha cambiado cómo se desempeña, pero la condición de la mujer como la persona dentro de los sexos que está a cargo de ciertas actividades que son cocinar, encargarse de la casa, administrarla, de los niños. Los roles no han variado en su desempeño, pero no dejan de ser los mismos roles, siempre. Entonces, tenemos que hoy día las mujeres han desarrollado mucho más, estamos desarrollando muchas más otras funciones en la sociedad. Una mujer que está en la cocina, a cargo de la casa, a cargo de los niños, además trabaja, todas nosotras salimos, tenemos otras actividades, estudia, y entonces se han ido aumentando los roles, sin que se compartan. El feminismo, como propuesta, en realidad tiene una propuesta más de integrar mundos. Entonces el mundo está separado entre el mundo que viven las mujeres y el mundo que viven los hombres. Y mientras siga así, se sigue reproduciendo. Y no habría ningún problema, o bueno, habría problema, pero el principal problema es que ahí hay un mundo que está más valorado que otro. Entonces, lo que hacen los hombres es mucho más importante que lo que hacen las mujeres. O sea, escribir un libro, dar una clase o dirigir un país es mucho más importante que ser charquicán, aunque es igualmente necesario. Saliendo del Cajón de Zapata, entramos al largo y profundo valle en que se encuentran Curacaví y Bustamante. El primero de estos pueblos se extiende graciosamente al pie de un cerro, entre huertos y jardines, a la orilla de un ancho riachuelo llamado Estero de Curacaví. Esta era una escena habitual en los caminos de hace casi 2 siglos. Una recua de mulas, una fogata y varios arrieros descansando. La entretención en esos años era muy simple, de los mismos viajeros. Cuando salían, se contaban pequeñas historias o adivinanzas, generalmente. Por ejemplo, adivinanzas muy simpáticas. Alguien dice, una fuente de avellanas que en el día se ilumina y en la noche se esparrama. Entonces, naturalmente eran las estrellas. O si no, te pueden decir, tengo una país techada, que llueva o no llueva, siempre está mojada. ¿Usted sabe? La ley. La ley. Es evidente. Cosas de ese tipo. O si no, también venían los cuentos de los tuetués, gente de estos brujos que salen en la noche a volar. Seguramente eran las mismas lechuzas que la gente confundía.
Y el tuetué es al que si a uno lo va a ver, uno le tiene que decir, venga a buscar, venga mañana por sal. Pase mañana por sal. Ya. ¿Y Y cómo es eso? Y al otro día seguramente aparece un viejito, una vieja que le viene a preguntar, bueno, que juegue la promesa en la noche. Y uno tiene que pasarle la sal. Tiene que dar la sal, si no, el tuetué se enoja. Y eso trae maldiciones, trae enfermedades, una serie de cosas así. Una de las cosas que habitualmente se hace para cazar al tuetué, porque es la preocupación de todo el mundo, cazarlo en alguna oportunidad, claro, es tirar al suelo una tijera abierta que queda en cruz. Ya. Y en ese momento, al ir pasando los tuetués, más de alguno cae. Y ahí es fácil pillarlo. De manera que uno puede saber ligerito cuál es el brujo. No sé, pues si Carmelo podrá decirme algo de eso. No, yo lo he sentido cantar, ¿no? Lo has sentido cantar. ¿Y usted ha sabido de alguien que haya cazado un tuetué, Carmelo, o no? No. No sabía porque yo lo he sentido cantar, no es lo único. Me has contado sí de eso. De manera que todos estos cuentos, estas historias que se hacían habitualmente entre la gente que viajaba, tal como nosotros en esta noche, aumenta la credulidad y aumenta una serie de detalles muy simpáticos en cada uno de estos cuentos. Y así también hay una historia como el alicanto, por ejemplo, que en las noches es un pájaro que brilla, que tiene ojos brillantes, que se alimenta de metal. Y hay que seguirlo nomás para allá. Gracias al recambio de caballos, la posta reducía la duración del viaje de Santiago a Valparaíso a solo un día. Viajeros menos apremiados tardaban una jornada en recorrer la distancia entre Casablanca y Bustamante. Hoy nadie sabe dónde queda Bustamante, pero el edificio permanece y en 1822 era un centro muy activo de comunicaciones. Se salía de Santiago con 3 caballos, porque no se podía entrar con 4. Y se dejaban en una posada que había en la calle San Pablo, de una señora Viviana, que todavía la recuerdo, una viejita, y ahí entonces se ponía el 4.º caballo y se seguía el viaje. Pero había que cambiar caballo, los 4 caballos, antes de subir a la cuesta. De aquí para allá y de Santiago hacia acá. Esa era la... porque no eran capaces de decir, era demasiado esfuerzo, sobre todo de aquí para allá, porque es muy distinta la cuesta, es casi como otra cuesta, digamos. La de acá es muy pesada. Usted me contaba las vueltas. Imagínese eso a caballo, en coche con caballo. Y generalmente ya cuando uno se venía, ya por más temporadas, se viajaba en 2 coches porque iban a servidumbre y que bueno, no era tanto, pero de todas maneras nosotros éramos pocos, éramos 5 personas, mis padres y éramos 3 hermanos. Así que era una faena, el viaje eran 4 horas. Más o menos a media milla de Bustamante, abandonamos el camino de O'Higgins y entramos en lo que aquí se llama un monte, o espesura de bellos arbustos, con algunos grandes árboles de trecho en trecho. Los gigantescos cactus que aquí y allá sobresalen de entre los arbustos dan al paisaje un carácter especial. En medio del monte, en un extenso espacio desprovisto de vegetación, vimos un interesante espectáculo. Descansaba allí una recua de mulas destinada al transporte de mercaderías a través de la cordillera. Qué curioso, don Beto, que a pesar de que la carretera ya se había inaugurado, me contó usted, hacía aproximadamente 20 años, seguían haciendo el transporte de mercadería arriba de las mulas. Exactamente, porque don Ambrosio Higgins había hecho realizar esta carretera, pero para todo el personal que viajaba en carretas era sumamente lento. Así que los arrieros y la gente que cargaba mercadería prefería usar pequeños senderos
que bastante escarpados, sí, pero lo suficientemente aptos para las mulas, los caballos. De manera que nosotros lo hemos visto ahora, hemos encontrado varios de esos todavía y que seguramente encontraremos más a medida que nos vamos acercando a Santiago. Bueno, y es probable que todavía hoy en día alguna gente siga transportando cosas por esos senderos, ¿no? Sí, más que transporte diría yo que viajan, aprovechan y sale mucho más corto. Y como siempre la gente que vive en estos cerros no les falta un caballo, la mula y el apero, así que ellos prefieren seguramente cruzar acá, como vamos a ver más adelante, algunas personas que cruzan aquí y llegan pero muchísimo más rápido. Seguro. Comenzamos a trepar la escarpada montaña y no podíamos menos que detenernos de cuando en cuando para contemplar el paisaje que dejábamos atrás, asomándonos a los verdes y boscosos abismos que se abrían a nuestros pies. María Graham me eligió un camino corto, pero mucho más difícil, porque ese es el camino de O'Higgins, ¿verdad? Ese de las curvas allá, Humberto. Exactamente, es el camino que don Ambrosio O'Higgins hace ejecutar porque, bueno, era importante el tránsito entre Santiago y Valparaíso. Y ese camino tiene más de 30 vueltas ahí, de manera que era bastante difícil hacerlo, por ejemplo, con las carretas. La carreta tenía que venir con bueyes de repuesto, diríamos, bueyes que las ayudaban a subir, pero al mismo tiempo, cuando bajaban, se colocaban atrás y los bueyes hacían las veces de freno. De manera que todo estaba muy bien combinado. Hemos llegado al lugar donde María Graham divisa la cordillera como el espectáculo más maravilloso del mundo. Claro que ahora la divisamos poco con el smog y el brumo de la ciudad. Mire qué increíble, don Beto, lo que María Graham debe haber visto de aquí en su época, debe haber sido lo que viene a ser la continuación de la calle San Pablo, porque esto terminaba en San Pablo. Y ahora lo que más vemos nosotros son cables de alta tensión y letreros publicitarios. El progreso, dicen. Es un espanto, ¿no? Debe su yegua. Así está. ¿Eh? Llegaron bien, ¿eh? Con hambre. Con hambre la yegua, con hambre nosotros. Oye, Carmelo, pasa un traguito de vino, pues. Magdalena, tú lo tomas primero. Las damas primero, dice usted. Sí, las damas primero. Y cuidado, no la haya a patear el cacho. Ay, ¿cómo se me patea? ¿Qué es eso de patear el cacho? Tiene que tomarlo entonces un poquito así de ladito para que no venga el golpe de vino así y le se derrame en la cara. Así, un poquito más de lado todavía. Ahí. Ahí.
Despacito. Por ahí, por ahí. ¿Cómo está? No me pateó el cacho. Ah, no, la pateó el cacho, qué bueno. Don Beto. Se lo tomó todo, sí, po. Nada que lo pateó. Hacia el pie de la cuesta, escribe María Graham, tuvimos la suerte de encontrar un excelente almuerzo con cordero asado después de nuestra larga jornada. Y tanto nosotros como nuestros caballos pudimos tomar un buen descanso. María Graham entra en Santiago por la calle San Pablo, entonces bordeada por una doble fila de álamos. Sabemos que esa parte del camino atravesaba fundos y haciendas protegidos por altas murallas de adobe. Los grabados de comienzo del siglo pasado nos permiten saber cómo era Santiago cuando llegó María Graham, el 24 de agosto de 1822. María se instala en la casa de la familia Cotapos, ligada a los Carrera. Desde su balcón en la calle Santo Domingo, dibuja lo que ve. Mucha gente notable le es presentada. Casi todos son partidarios de los Carrera. Sin embargo, ella confía en encontrar a Bernardo Higgins, que fue amigo de su padre. Después de una tenaz oposición de la clase alta, molesta por la abolición del mayorazgo, luego de varios desórdenes administrativos y conflictos familiares, O'Higgins decide abdicar al mando en febrero de 1823. En los últimos meses de 1822, la vida cotidiana que describe María Graham es menos dramática. Se baila, se pasea, se cuentan chismes, se espera que pronto queden atrás las penurias de la guerra.
La familia Cotapos muestra a María las diversiones populares. Ella describe la chingana, donde se baila el cuando, se bebe chicha, se regalan flores y se consumen buñuelos. María Graham emprende otros viajes acompañada por sus nuevos amigos. Recorre los sitios que se consideran más atractivos de Santiago y sus alrededores. Salen de la ciudad y visitan Ñuñoa, los baños de Colina, las aldeas de Melipilla y Talagante, hasta que decide regresar a Valparaíso en octubre. En el puerto, María ayuda a Lord Cochrane a redactar e imprimir su proclama de despedida. El marino quiere conmover a la opinión pública. Se dirige a los chilenos llamándolos compatriotas, mientras ataca a sus enemigos. Paralelamente, negocia con el gobierno una jugosa compensación financiera por sus servicios. Entre noviembre y diciembre de 1822, la viajera presencia los terremotos que sacuden Valparaíso. María sale de Chile a comienzos de 1823 con Lord Cochrane, que ha visto la destrucción de su hacienda de Quintero. El diario de los viajes de María Graham por Chile aparece en 1824 junto con el diario de su estadía en Brasil. Yo todavía no tengo demasiado claro qué es lo que pensó o sintió María Graham cuando decidió quedarse en Chile después de la muerte de su marido. Pero es difícil descubrir todo de un personaje, obviamente. Ahora, en este proceso de búsqueda que yo inicié, fui descubriendo otras cosas que ni siquiera había sospechado. Como por ejemplo, que hay un modo propio de vida de los caminos, que tradicionalmente ha estado controlado por los hombres. Y ella era un ser atípico en realidad, circulando por ellos. Por otra parte también me di cuenta de algunos mecanismos de protección relativos, porque también eran mecanismos de discriminación en contra de la mujer de la época, algunos de los cuales hoy en día todavía persisten. Después, durante el camino y los distintos lugares por los que fuimos atravesando juntos, me hizo empezar a sentir que no es ni que el caballo lo lleve a uno, ni que uno lleve al caballo, sino que uno va compartiendo algo, uno va interactuando con el caballo, uno se deja llevar o lo lleva según las circunstancias, según el lugar. Empecé a sentirme segura arriba del caballo y además empecé a sentir un cariño especial por la yegua en la que yo recorrí todos estos caminos. Eso fue una de las cosas más ricas de esta experiencia, la relación con el animal y con la naturaleza simultáneamente, sobre todo porque es una relación difícil de establecer en estos días, ¿no? Generalmente uno anda tan apurado, uno siempre anda en auto, uno no tiene tiempo para entrar en un ritmo diferente. Y yo siento que tal vez lo que hicimos juntos fue un poco volver al pasado. Ya nadie escribe hoy diarios de viaje. ¿Para qué? Hace 200 años, los viajeros tenían algo que informar a quienes se quedaban en su casa. Historias de lugares desconocidos, costumbres exóticas.
descripciones de mercancías atractivas y mercados inocentes, porque las aventuras y el comercio iban casi siempre unidos. Todo eso ha cambiado. El planeta entero puede ser vigilado por satélites. Los periódicos, el cine, la radio, la televisión nos permiten llegar a cualquier parte sin movernos del asiento. Hoy recorremos los caminos sin mirar nada que pueda parecernos nuevo. Viajamos a tal velocidad que no podemos entender muy bien lo que estamos viendo. Se ha perdido el asombro, la dificultad y el placer del viaje. Es el progreso, nos dicen.